Ya estamos en la mesa de análisis político de los miércoles. Ramón Izaguirre ya está por aquí con nosotros. Ramón, gracias. Arnoldo, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros escuchas. Y esperando al abogado Paulino Lorea, que en cuanto llegue lo incorporamos a la mesa. Incluso el tema que tiene que ver más con León, que yo quería que revisáramos. Esperamos a que llegue Paulino, si te parece. Excelente. Y empezamos sí. con el tema, que es el de los recolectores de la basura y todo el entorno. Bueno, y esta vertiente penal, además, que... Ahora los demandaron, etcétera, las manifestaciones siguen, pero lo comentamos en el segundo bloque. Por supuesto. El otro tema que yo quería que habláramos, también es necesaria, bueno, también sería importante la opinión de Paulino, esperemos que llegue, es el tema de la seguridad en Guanajuato, donde dos crímenes en particular ocurridos en semanas recientes empiezan a situar las cosas en otro contexto, Ramón. O sea, regularmente vemos ejecuciones, vemos apariciones de cadáveres de personas anónimas. Claro. O sea, anónimas, bueno, porque está mal decirlo, son personas con una identidad, pero no son personas vinculadas al tema público. No tienen tanto impacto mediático como lo han tenido. Bueno, son particulares, luego resulta ser que la autoridad explica pues, que eran vendedores de droga, que tenían antecedentes penales, parece que se quiere dar la idea pues de que son luchas internas de grupos del crimen organizado y que es una cosa que no afecta al resto de la sociedad, como un poco la autoridad lavándose las manos, como si una muerte no fuera una muerte, en general incluso de un delincuente. Exactamente, ¿no? Claro. Y tuviera que ser investigada y esclarecida y frenado el aumento del índice de este tipo de Efectivamente, así sea entre ellos, estoy de acuerdo. Pero ahora pasan dos cosas, ¿no? Pasa esta muerte de 4 mujeres, de las cuales 2 de ellas son identificadas como familiares de la madre y la hermana de 2 abogados conocidos aquí en León, prestigiados, abogados con una historia de profesionalismo, que son Francisco Trejo y Marcelino Trejo. Su madre y su hermana, que habían sido secuestradas, ahora se sabe, fueron encontradas muertas en una fosa con muchos días ya de que hubiera ocurrido su deceso, su muerte, el asesinato. Aún ni siquiera sabemos bien cómo ocurrió. Está por esta investigación por avanzarse, ¿no? Y a los pocos días también ocurre la muerte del asesor de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso y dirigente de alguna... Movimiento juvenil del PRI. Del sector popular, del sector popular del PRI, lo que era la CNOP ahora, Tonatiu Hernández, o Tonatiu, porque el nombre aparece incluso... Aparece sin acento, ¿no? Y bueno, eso nos da otro contexto, a grado tal que la propia autoridad, la Procuraduría de Justicia, se preocupó por mostrar avances, mostrar iniciales esclarecimientos de estos hechos. En ambos casos hay ya detenidos. En el caso de las mujeres se habla de una célula, o por lo menos 2 personajes, al que vinculan a un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Están detenidos ya con un arsenal, como suelen presentar estas cosas. Claro. Nuestras autoridades policíacas ahí siguiendo el esquema, el viejo esquema calderonista, ¿no? Sí. Un montón de cajas con pistolas y con balas para mostrar la peligrosidad de los sujetos detenidos, como una exhibición circense. Sí, apostándole incluso al tema mediático, ¿no? Al tema del impacto que tiene el detenerlos y efectivamente, algo que ya como se agotó, ¿no? Tan eran delincuentes que tienen un chorro de metralletas. Son malos. ¿no? Ajá, sí. Y la detención de los 2 presuntos asesinos de Tonatiu, cuyo proceso ya empezó, es oral, es en Irapuato donde ocurre el crimen, entonces ahí ya opera el nuevo sistema penal acusatorio, también con muchas dudas hasta este momento. Pero bueno, este es el marco en el que me gustaría que centráramos hoy la reflexión. Yo creo que, bueno, es una reflexión que tiene muchas aristas, que da para muchas cosas, Arnoldo. Yo creo que vuelve un tema recurrente, que es el proyecto Escudo y para qué está sirviendo o para qué no está sirviendo. A mí me sigue pareciendo que el proyecto Escudo, con proyecto Escudo, o sea, no hay una diferencia con proyecto Escudo. Sin proyecto Escudo pareciera que estas cosas ocurren. Y la otra, tienes razón, llama la atención esta rápida respuesta. Ojalá la viéramos en todos los casos. Y ojalá efectivamente sea una respuesta en donde no se haya confundido la rapidez con tal de dar una respuesta a través de los medios, de que nuestros organismos, tanto Secretaría de Seguridad Pública como Procuraduría, están respondiendo con gran eficiencia, y no estén confundiendo esta rapidez con la eficacia de un proceso penal, ¿no? Y no nos vayamos a topar más adelante con que
bueno, tengamos carpetas de investigación mal integradas o cosas por el estilo, que entonces para lo único que sirven es para generar más impunidad, porque los que se supone que eran no fueron y ya no se capturó a nadie más, ¿no? Ya no se siguió ninguna otra línea de investigación. O sea, la Procuraduría se centró en esos detenidos. Y es como apostar a todo, ¿no? en ellos, y eso pues siempre será muy peligroso porque pues le estás dando un mucho mayor margen de maniobra a quienes, si hubieran sido otros, a quienes hayan sido, como para que puedan desaparecer y desaparecer cualquier evidencia. Esa parte a mí me resulta muy preocupante porque ya la hemos visto en encontronazos serios entre Procuraduría y Poder Judicial, en donde el recurso es echarse la bolita y decir hay una carpeta mal investigada. Yo agarré a los malos, ustedes me los soltaron. Y tenemos jueces que los sueltan, ¿no? Y a final de cuentas, el único perjudicado es la única perjudicada es la sociedad, en donde pues ves crecer los índices de impunidad porque pues el juez tendrá una valoración completa, no solo de lo que dijo el Ministerio Público, sino de lo que haya aportado la defensa, y el Ministerio Público, a lo mejor por esta gran presión, pues integró una carpeta muy a la carrera, con muchas deficiencias, que espero de veras no sea el caso, ni en este, bueno, ni en ninguno de los casos que haya abiertos, ¿no? Sería muy grave que se haya confundido eso. A mí he visto las declaraciones de los abogados en el caso de Tonatiu, me llaman la atención porque parece que hay elementos, como tú lo has dicho, para sembrar algunas dudas en torno a la veracidad de la participación de estas personas. Yo quiero pensar que no que sean estas personas, sino que se está atrapando a los culpables. Si no son ellos, bueno, pues que se atrape verdaderamente a los culpables, porque también sería muy grave que a cambio de generar respuestas, pues tengamos, como tradicionalmente, tú lo mencionabas hace un momento, como tradicionalmente ha habido chivos expiatorios, ¿no? O sea, como remate de Casablanca, ¿no? Sí, mira, el nuevo proceso penal acusatorio, donde además, bueno, no se restringió, nadie pidió que fuera reservado, permitió conocer pues, los alegatos de todas las partes. Entonces observas que el alegato del fiscal tiene muchísimas lagunas, ¿no? Nunca se sabe, por ejemplo, y una investigación a profundidad debió haberlo detectado. Claro. Nunca se sabe en qué momento los presuntos asesinos abordaron a Tonatiu, que salió de un bar, que se movió en su coche, o sea, tuvo que detenerse en alguna parte para que se subieran a su coche. Bueno, eso no ocurre nunca. No se sabe el lugar de la muerte. No se sabe si lo matan donde lo encuentran, o lo matan antes, o lo matan después. Hay una secuencia de horarios que pareciera pretender una gran precisión en los movimientos, pero también genera muchas lagunas. Y que el riesgo es que cuando alguna de estas precisiones no encaja, o a la hora del proceso, cuando no encaja, te como tumba castillo todo. de naipes, ¿no? Como Claro. castillo de naipes, se te derrumba todo. Sí, y los dos grandes elementos de prueba son circunstanciales. O sea, la posesión de las tarjetas de crédito de Tonatiu en manos de uno de los detenidos, que sin duda es un indicio fuerte, importante, muy importante, ¿no? digno pero de tomarse en no cuenta. es todavía la prueba de un crimen de homicidio. Claro. ¿No? Es la prueba quizás de un robo, es la prueba de una compra ilegal, es la prueba de muchas cosas, pero todavía no es del crimen. Sí. Y la otra es una versión de un testigo que habla de que el vehículo estaba en posesión del otro inculpado, el vehículo de Tonatiu, que además no aparece. No se sabe a quién se le vendió, no se sabe dónde está. Es muy importante que aparezca ese vehículo. Pero además se habla de un tercer implicado, que ese no está detenido. Su nombre no aparece un apodo nada más. Y se habla de un disparo, de una muerte por un balazo. Aquí ha habido muchas contradicciones porque versiones iniciales hablaban de que murió golpeado. Entonces yo creo que esto, en la medida en que va a tener atención también de una fuerza política como lo es el PRI, sí debe quedar muy soportado. Y la Procuraduría no debería apostarle a la rapidez, sino a la precisión. Definitivamente. Y yo creo que incluso a la transparencia en lo que pueda ser público del proceso, ¿no? En lo que, sin entorpecer la línea del proceso, sin lastimar, obviamente, a la familia de Tonatiu, yo creo que podría ser muy útil que se precisen muchos de estos puntos, porque estas lagunas, yo quiero pensar que en la averiguación están cubiertas o que se van a cubrir en el proceso, pero estas lagunas de un caso tan mediatizado, Arnoldo, a mí me parece graves socialmente. Mira, dicen que mataron a Tonatiu porque no dio los números de las tarjetas, y resulta que la tarjeta fue utilizada para retirar 2,900 pesos en una gasolinera, momentos, ¿no? En gasolineras, donde no era necesario el NIP. Ajá, ¿no? claro. Porque se hizo
los empleados de la gasolinera se prestaron a extraer el dinero. Bueno, sí pasan, hay cosas que todavía no son convincentes, pero que tienden un poco a ponerte en la preocupación de decir, ¿quiere la Procuraduría solamente dar la impresión de que es muy eficiente porque está tratándose de un partido político? Yo lo remataría así, Arnoldo. A ver, el caso no concluye hasta que no tenga una sentencia definitiva. Y eso debe estar muy claro en la propia Procuraduría. O sea, el caso no concluye cuando la Procuraduría presenta una carpeta de investigación concluida, una determinación de su Ministerio Público y una consignación hacia el juez. El caso concluye cuando todas las valoraciones judiciales hayan concluido, ni siquiera cuando este juez se pronuncie, sino después de las apelaciones correspondientes, de los amparos correspondientes. Cuando tengamos ya una resolución inamovible, ahí concluirá, y ahí concluirá también el trabajo de la Procuraduría, ¿no? Yo espero que efectivamente sea consistente y que no haya habido ningún error y las personas que están detenidas se puede probar hayan sido culpables, se pueda probar su culpabilidad. Claro. ¿No? Y bueno, el Proyecto Escudo sirvió para tener datos del coche en dos momentos. Cuando cruzó un arco carretero hacia Basolo y cuando lo cruzó horas después hacia Silao. Sí. Son 2 horas, no se sabe qué pasó entre esas 2 horas, no se sabe quién iba conduciendo. Entonces realmente es muy limitada la información como para que salgan a decir las autoridades, gracias a Proyecto Escudo esclarecimos esto. Tiene más utilidad vial que policíaca estos arcos, ¿no? Y luego parece que tienen más esta característica de pájaros de cuenta los dos detenidos, porque uno de ellos relata que los policías lo detuvieron y le dijeron, te dejamos vender droga para que te pases de lanza. Entonces ahí ya se viene otra cuestión. Bueno, claro. vamos a ver qué pasa. La permisibilidad de los cuerpos policíacos, en los que parece que el Proyecto Escudo también está siendo bastante insuficiente. Yo sigo creyendo que estos arcos son más control vial que control policíaco, ¿no? Y en el caso de las 2 mujeres asesinadas en León, bueno, a mí me causa muchas dudas presentar a estos 2 sicarios del grupo Jalisco Nueva Generación, del cártel Jalisco Nueva Generación, con toda esta cantidad de armamento, que están secuestrando a 2 mujeres, ¿no? O sea, no hay una equiparación entre la presencia de tanta poder de fuego con el tipo de delito. Sí. Y luego 2 mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Efectivamente. Tampoco sabemos el detalle de si se logró la negociación o no, si se pagó el rescate o no se habla tampoco de eso en la investigación. Nada más el efectismo, ¿no? De aquí están los detenidos. Entonces yo creo que nos estamos equivocando en el tema de cómo debe ser combatida la ola de inseguridad que se está presentando en Guanajuato. No debe ser combatida mediáticamente, sería un grave error. Definitivamente. Lo mediático forma parte, pero no es... A ver, yo creo que lo que más puede desanimar a la delincuencia es bajar los índices de impunidad. O sea, ¿por qué se hacen las cosas? Decía un amigo mío, porque se puede. O sea, porque haces esto y no pasa nada. O sea, haces esto y 1 de cada 100 delincuentes son los que están detenidos o índices sumamente bajos, ¿no? Saúl Arellano podría dar datos más precisos de estas estadísticas. Pero el índice es tan bajo que, vamos, el riesgo del delincuente es mucho menor. En el momento en que estos índices suban y la impunidad baje considerablemente, entonces es cuando habrá que pensársela 2 veces, el delincuente se la tendrá que pensar 2 veces, porque sus posibilidades de ser detenido, de ser descubierto, detenido, encarcelado en una larga condena, pues habrán aumentado considerablemente, pero mientras tanto no. Entonces, si estos procesos llegan a mal puerto, o naufragan más bien, pues será un mensaje de impunidad gravísimo y estaremos alentando otras cosas, ¿no? Pero se apuesta a otra cosa, Ramos, se apuesta a que no hay una atención mediática a lo largo del proceso. La siguiente audiencia del caso de Tonatiuh será en 4 meses, si bien nos va. Y para ese entonces los medios estarán ocupados en otra cosa, en otra fiesta de Villarreal o en algún otro tema. Sí, por supuesto. Y la autoridad un poco sabe esto y juega con esto. Dice, a ver, ahorita digan que los detuvimos, ya después si los sueltan ni quien se entere. Sí, ¿no? a la dilución mediática, ¿no? Las noticias de gran impacto, bueno, tienden a irse diluyendo. Y a lo mejor la gran noticia va a ser cuando haya esperemos que sí sea una sentencia condenatoria en contra de esta gente. Si la sentencia fuera absolutoria, el impacto va a ser terriblemente negativo para nuestros cuerpos de seguridad. Y una última cosa que quiero mencionar, lo impropio de que sigan apareciendo de manera conjunta en estas conferencias de prensa el procurador Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca.
Si algo ocurrió en el caso de Tonatiuh, fue una falla de la seguridad preventiva, ¿no? Exacto. El procurador puede salir a anunciar que él ya agarró a los presuntos responsables. Esa es su tarea, Exacto. procurar justicia. Pero la tarea del secretario de Seguridad es Era tratar de prevenirlo. evitar que esas cosas pasen. Y a la hora que pasa este equívoco mensaje, pues pareciera una subordinación que no debería de ser. No está en el papel. Pues sí, o una coordinación muy mal explicada, ¿no? Yo tampoco entiendo en qué punto se coordinan, porque efectivamente hay una deficiencia en la prevención de los delitos y, en todo caso, una mayor eficiencia en la procuración de justicia, ¿sí? O sea, al menos así se lee en términos de tiempos. Entonces, parece como que el logro es del procurador y así tendría que ser. Se ve una subordinación que no debería de ser. Pareciera que el secretario de Seguridad es el jefe de la fuerza de tarea de la Procuraduría de Justicia. Y creo que es algo que lesiona a las Sí, instituciones. sobre todo yo insisto, porque no nos explican en qué se coordinaron, ¿sí? Claro. Hay un primer momento en el que no solo no hubo coordinación, no le tocaba a la Procuraduría coordinar un momento preventivo, pero además no hubo ninguna acción que al menos fuera eficiente y que efectivamente impidiera que se cometieran estos delitos. Sí, se ¿no? llevan muy bien, son muy amigos, pero son cabezas de dos instituciones que tienen funciones distintas. Y yo creo que en algún momento tendrán que coordinar algunas actividades, Arnoldo. A lo mejor falta el que tengamos claro qué es lo que coordinan, porque cuando salen en estas conferencias, te doy la razón, salen y, bueno, hay uno que no cumplió que no hizo su tarea y hay otro que sí, entonces Claro. genera un desbalance, y que nos digan que están coordinados en ello no es suficiente. Yo creo que ya la sociedad vamos un poquito más allá de quedarnos en el puro mensaje que nos quieren dar las autoridades. Ramón, vamos a hacer una pausa y seguimos después de la pausa con Adelante. el análisis del tema de la guerra de la basura en León. ¿Te parece? Por supuesto. Regresamos.